las copias que que nos proporcionó, el tema, bueno, de Números es el censo, la rebelión, fe, disciplina, obediencia, peregrinaje y la tierra prometida. Esto dividiendo Números, Números comienza desde la salida en el monte Sinaí, pero antes en el Éxodo, cuando están en el tabernáculo, ahí comenzó, empieza a reunir, bueno, Dios pone a los pueblos, en el centro pone a la tribu de Levi, que fue el pueblo escogido por Dios, y los sacerdotes en los lados, y bueno, desde ahí partieron el peregrinaje, cargando el arca del pacto, fueron ya en el desierto. Se divide en 5 secciones. La primera sección fue en el monte Sinaí, de ahí tuvieron el viaje, el peregrinaje, y el pueblo se estuvo quejando. Los primeros 3 días ya se estuvo quejando porque pues no veían la tierra prometida, o sea, el camino encontraron trabas y pues se quejaron. Esto lo podemos encontrar, bueno, desde el monte Sinaí cuando partieron está en Números del capítulo 1 al 10. Ahí parte ese peregrinaje desde el monte Sinaí. Después ya fue el viaje donde ya encontraron, les comento que a los 3 días se comenzaron a quejar porque no había alimento, no había agua. Eso lo encontramos en el capítulo 10 al 12, el viaje. Ese fue la segunda sección en el viaje de su peregrinaje. Y bueno, ahí fue cuando Jehová les envía las codornices, que esto viene en el 11, por eso es del 10 al 12, es el viaje. Y en el 3 es cuando ya viajan a Parán. En Parán empieza del capítulo 13 al 19. Cuando hacen su viaje a Parán, mandaron a 2 espías. Mandaron más bien a espías de cada tribu, a cada líder, uno de cada tribu, y estos espías fueron a verificar el lugar donde estaba la tierra prometida, y en ese lugar pues sí vieron que había vegetación, había, o sea, todas las posibilidades para poder habitar en esa tierra, pero ahí ya en ese lugar habitaba, ya había otro pueblo habitando. Entonces, pues hubo pesimismo de parte de algunos de los enviados, de los espías, que comentaban que no, que la ciudad no estaba bien y que habían gigantes y ya habían gobernantes en esa ciudad y no iban a poder pues lograr establecer. Entonces desde ahí ya vemos que hubo pues el pesimismo del pueblo y todo en el peregrinaje. Después de los espías, otra vez estuvieron viajando por el desierto, y en el capítulo 20 al 21, ahí seguimos viendo lo del que siguieron en el viaje, y es lo que habíamos comentado antes de las serpientes, que tuvieron esa travesía de lo de las serpientes, y el pueblo se arrepintió y todo eso que le dijeron a Moisés. Bueno, es del capítulo 20 al 21, y ese es el la cuarta etapa. La etapa 5, que se divide en números, es del capítulo 22 al 36. En ese capítulo es cuando van a la tierra de Moab. En la tierra de Moab es cuando manda el rey de la tierra de Moab, mandó a un hechicero llamado Balac, mandó al hechicero para que le diera maldiciones al pueblo de Israel para que no entraran a esa tierra porque se sentía pues amenazado. Balac era el rey. Balac era el rey, y bueno, Balaam. Balac era el rey de Moab. Ajá. Y Balaam era un profeta de Dios que terminó Ajá. siendo hechicero. El hechicero.
De hecho, el libro de Números es un extraordinario semillero homilético, pero luego platicaremos de eso. Continúa. Sí, y bueno, pero Dios aquí pues no permitía que maldijera al pueblo, al contrario, lo bendecía al pueblo, le mandaba que hiciera sacrificios y altares en vez de, pues, de hacerle mal al pueblo. Y bueno, aquí es donde pues también habla la burra de Balaam, lo que ya habíamos visto, que se le apareció un ángel en el camino, cuando ya iba con el rey, se le apareció el ángel y no lo dejó pasar. Y bueno, básicamente, pues de esto está dividido números, y era lo que ya habíamos visto, los puntos, que era Dios expresando su voluntad. Aquí yo entiendo en todo esto, aplicándolo, pues ya a la vida, pues que a veces uno puede estar en ciertas problemáticas, como por ejemplo ahorita estamos viviendo pues esto de la epidemia. A veces a uno le va mal o tiene ciertas cosas, adversidades en su vida. Muchas veces nos quejamos con Dios y le echamos la culpa y no confiamos en Él. Y básicamente Dios quiere pues que nosotros nos rindamos nuestro corazón a pesar pues de las adversidades que tengamos en nuestra vida, y eso es lo difícil, porque pues a veces teniendo pues ahora sí que las bases del conocimiento de Dios, pues a veces renegamos ante Él en las circunstancias difíciles, y esto, como usted nos comentaba, que pues es difícil a pesar de que también uno tenga el puesto en la iglesia que tenga, pues a veces hay debilidad y pues uno puede caer en eso. Pero aquí lo que vemos es que Dios siempre es fiel y tiene su gracia, a pesar de que nosotros pues seamos insensatos o nos desviemos del camino, pues Dios es siempre fiel, y aquí habla sobre la gracia que tuvo con su pueblo. A pesar de todo lo malo, Él le seguía mostrando su amor, o sea, los bendecía en vez de que se cumplieran las maldiciones y todo eso. Pues Dios siempre pues mostró su amor hacia el pueblo de Israel, pero que pues vemos que no se cumplió lo de la tierra prometida, porque pues fue muy necio el pueblo, no quiso pues nada de Dios. Y ya más adelante, pues en Éxodo, pues ya piden un nuevo líder, porque ya no, querían una nueva persona que pues cambiara o que moviera al pueblo. Y pues también, bueno, lo que yo aprendí es que pues debemos de estar pues siempre pues en las manos de Dios, más vale, a pesar de lo que estemos viviendo en esta etapa. O sea, yo doy mi testimonio mío, pues estuvimos ahorita enfermos y pues yo creo que es algo del COVID, o sea, todavía no sabemos, pero yo creo que sí nos dio pues la enfermedad, no nos dio al punto pues como todas las personas que están hospitalizadas, pero pues, comenzaba el virus. Pero aquí yo estoy agradecido con Dios porque pues nosotros, o sea, yo y mi familia, pues gracias a Él, pues no desfallecemos, o sea, y no estoy renegando. A veces sí reniego y pues, pues uno sí se pone a pensar, pues, ¿por qué pasa todo esto, no? Y más que nada por los gastos que uno hace en cuanto a lo económico, pero pues, o sea, las medicinas y todo eso que sale caro del tratamiento y eso. Pero pues yo le doy gracias a Dios porque, pues, a pesar de eso, o sea, pues yo no estoy padeciendo como otras personas que no tienen pues las bases para sujetarse de algo o creer algo en Dios. O sea, nosotros tenemos a Dios por lo menos, y eso es pues lo más importante, a pesar de la economía. A veces uno se basa en el dinero, en el no tener dinero, pero lo más importante, bueno, que yo he aprendido es estar sometidos a Dios, y Dios hace la obra. Es lo que, estudiando el libro de Números, es lo que a mí me lleva, o sea, como testimonio, como
como hijo de Dios, o sea, no, a pesar de las circunstancias, pues no renegar, o sea, a veces uno se puede quejar por lo malo, pero pues Dios está ahí mostrando su amor y pues seguir adelante, confiando en Él, el que Él pues va a hacer el cambio, ¿no? Y su fidelidad. Sí, es muy interesante. Eh, el aprender a depender de Dios. Pablo dijo ahí le dijo en Filipenses 4, Filipenses, un versículo famoso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto es muy interesante porque él dijo, en todo estoy enseñado, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y sí, cuando vienen tiempos difíciles, la fe es probada, pero si salimos adelante, salimos fortalecidos en nuestra fe. Pues muchas gracias. ¿Quién continuaría? Creo que Isaac. Ok. Hermano, buenas noches. Buenas noches. A mí me tocó la parte del desarrollo del libro de números. Sí. Y es como un panorama general del libro, si no me equivoco. ¿Sí, hermano? Sí. Sí. Y bueno, en el libro de números, Dios está preparando a su pueblo para recibir una herencia. Y Dios le da instrucciones al pueblo a través de Moisés y Aarón. En el libro hay dos grandes censos. Tal vez por esto recibe el nombre libro de números, aunque ya nos decía el hermano Alejandro que en la antigüedad se le conocía como en el desierto por los versículos primeros del libro, así también se le conocía al libro. Entonces, decía que había dos censos. El primer censo, Dios lo hace con la generación que sale de Egipto. El segundo censo, 39 años después, ya casi para entrar a Canaán, Dios censa a otra generación, porque la generación de los que salieron de Egipto, como decía Efra, fueron pues rebeldes a Dios y Dios se enoja y decide no darles la bendición de entrar a la tierra prometida y los hace vagar pues bastante tiempo en el desierto. Después, también en el capítulo 9, narra cómo el pueblo se movía. Dice que si la nube permanecía sobre el campamento, o sea, sobre el tabernáculo, ellos permanecían en ese lugar. Pero si esa nube se movía, ellos se movían también. Eso lo dice el capítulo 9. Y también Dios, en todas estas leyes que da, también les dice cómo deben de acampar. Y les dice que en el centro iba a estar el tabernáculo. Alrededor del tabernáculo iba a estar la tribu de Leví, que es la tribu de era la tribu de los sacerdotes. Y alrededor de los sacerdotes iban a estar las 12 tribus de Israel. Y con sus banderas, dice que había cuatro tribus principales. Eran la tribu de Judá, que tenía una bandera con un león. Era la tribu de Rubén, que tenía la bandera con un hombre. La tribu de Efraín, que tenía la de un buey. Y la tribu de Dan, que tenía un águila. Después, yo investigué y estas 4 banderas tienen un simbolismo más adelante en la Biblia, en Ezequiel y en Apocalipsis. Apocalipsis. Sí, en Apocalipsis 4:7
y en Ezequiel 1:10 se ven estos símbolos en esos pasajes. Ok, También, también hay simbolismo en los evangelios, que el león representa el evangelio de Mateo, que muestra a Jesús como el rey. El buey representa a Marcos, mostrando a Jesús como el siervo. El hombre representa a Lucas, mostrando a Jesús como el hijo. Y el águila representa a Juan, mostrando a Jesús como el Hijo de Dios, quien está en todo lugar. Después de esto, Dios da instrucciones frente al monte Sinaí. Es todo el capítulo 1 hasta el 10:10, que es donde también Dios allí les da en el libro de Levítico las instrucciones para hacer el tabernáculo. Ahí en Sinaí se dan esos capítulos del 1 al 10, y después en Baram, que también algunas Biblias dicen Cades de Berea, ¿no, hermano? Cades Barnea. Cades Barnea, sí. Y bueno, allí se empieza están en esa parte del desierto a partir del capítulo 10 hasta el 12-16, y en esa parte es donde pasa algo pues realmente pues triste, porque Dios le dice a Moisés que mande espías, y 10 espías, en el capítulo 13 menciona que dan un reporte pues negativo, y 2 de ellos, que son los únicos 2 que después Dios permite entrar a la tierra prometida, que es Josué y Caleb. Sí, ¿verdad? Quisiera hacer aquí un paréntesis. Esa historia es genial para una predicación o una enseñanza respecto del optimismo y del pesimismo, de las consecuencias del pesimismo. Fíjense, ¿cuáles fueron las 2 personas cómo se llamaban las 2 personas que entraron a la tierra prometida por ser optimistas en la fe? ¿Cómo se llamaban? Josué y Caleb. Okay. ¿Cómo se llamaban los otros 10? No, Ni me acuerdo. No, nadie se acuerda de ellos. Qué enseñanza tan impactante, ¿no? Y ahí esa historia es extraordinaria. Quizás me gustaría en algún momento dejarles un ejercicio, aunque no es la materia, pero que la estudiaran y que hicieran un pequeño bosquejo como para predicar sobre el pesimismo y el optimismo. Ahí está desglosado. Pero quise comentar eso nos acordamos fácilmente de Josué y Caleb, de los demás es muy difícil. Bueno, al menos yo no me acuerdo ahorita de ningún nombre de ellos. Ok, está bien, mijo, continúa. Sí. Y bueno, estos 2 hombres fueron los únicos que Dios les permitió entrar en la tierra prometida, porque a Moisés tampoco se le permitió, porque en el capítulo 22, cuando el pueblo pide agua, también Moisés se enoja con Dios y le reclama. Y pues yo puedo ver ahí que también Dios, a pesar de que Moisés era el líder y lo amaba, pues también pues no le gustó eso a Dios de Moisés, y pues tampoco Moisés entra a la tierra prometida. Y después de eso, que es en el capítulo 14, que es donde el pueblo se rebela, ahí los hiere con ahí el pueblo se revela, y ahí también narra cómo Dios, cómo Moisés intercede por el pueblo, y cómo Dios determina que esa generación no entre a la tierra prometida. Ahí Dios le dice a Moisés que no van a entrar. Entonces, en
este libro está dividido en tres grandes, como secciones, Sí, que es en el Sinaí, los 38 años en Cades de Berea, y allí antes de cuando están conquistando algunos pueblos, pasa lo que contó Efraín acerca de- del rey en el 22, del rey Balac y Balaam. sí. La verdad es que yo me detuve mucho en esto porque yo me preguntaba, ¿quién es Balaam, no? Y investigaba. Y Balaam, pues muchos dicen que era un hechicero, pero indudablemente la Biblia aquí deja ver que Balaam conocía a Dios. Entonces, Sí, no sé si era alguien que conoció a Dios y después ya no. bueno, pues ahí está una buena tarea para todos. Balaam era un profeta de Dios, hablaba con Dios y Dios le hablaba. Y de hecho, aunque lo quisieron sobornar, la historia es interesantísima, porque esa historia nos habla de la voluntad soberana de Dios, lo que Dios quiere, y de la voluntad permisiva de Dios, lo que Dios permite. Pero hay muchísimo contenido, pero quisiera que ustedes investigaran como una tarea cómo fue que ese profeta de Dios terminó siendo un hechicero y cómo murió. ¿Lo investigan, por favor? Sí, Sí. pastor. ¿De investigar qué? Bueno, la historia de Balaam, Balac y la burra, o el asna, y perciban cómo se revela la voluntad de Dios, su voluntad soberana. No vayas con ellos porque el pueblo bendito es, no lo vais a maldecir. Pero entonces él le vuelve a insistir a Dios y entonces Dios, a causa de su necedad, le dice, ve con ellos, es decir, la voluntad permisiva de Dios. Entender esto como parte del ser de Dios es muy importante para nosotros. Dios tiene una voluntad soberana, lo que Él quiere, y tiene una voluntad a causa de nuestra necedad permisiva, pero el camino de esa voluntad permisiva es peligroso. Sin embargo, hay misericordia en ese camino, pero Dios lo que quiere es que nos volvamos a su voluntad soberana. Pero que busquen cómo fue que ese profeta de Dios, porque evidentemente era un profeta de Dios, se pervirtió y terminó siendo un hechicero. ¿Sí lo investigan, ok? Sí, hermano. Bueno, ¿algo más, Isaac? Sí. Sí. Se me olvidó mencionar la muerte de Aarón, y lo sustituye su hijo Eleazar en el capítulo 20, versículo 22. Ok. Y nada más sería bueno, les decía que también ahí pasa algo, me llamó la atención que también en esas profecías que dice Balaam, que son en el capítulo 23, 24, ahí también en una profecía es mesiánica. Él siendo un profeta, bueno, ya un hechicero, Dios no le permite maldecir al pueblo, y no solo eso, sino que profetiza a Cristo en una de sus profecías. Y bueno, ahí me causó mucho que pensar por esta onda de que Dios cómo habla con él, cómo le permite profetizar, o sea, a pesar de que él es un profeta malo, cómo Dios, no importando esto, él sigue el curso de su voluntad y como usted decía, ¿no? Dios es permisible, pero Permisivo, sí. en esa voluntad, pero también tiene otra voluntad que él cumple no, sí o sí. Dios no es permisivo. Ahí me detuve mucho. Dios tiene una voluntad permisiva, Permisible. que son cosas que Él permite, pero no es lo que Él quiere. Y eso es el camino de la necedad humana. Cuando Balaam profetiza, lanza las profecías mesiánicas,
Él es un profeta de Dios, en rebeldía contra la voluntad de Dios, pero no puede hablar, Dios no le permite hablar cosas que no vengan de Dios. Y de ahí viene la profecía que aparece en una cantata. Una estrella vendrá de Jacob, se levantará un gran rey de Israel, un rey que reinará con justicia, un sacerdote saldrá de Belén. Entonces sí, el libro de Números es maravilloso. Y qué bueno que te detuviste ahí. Entonces, dejamos esa tarea para la próxima semana. O sea, ¿qué onda con Balaam? Sí, ¿no? hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí. ¿Quería decir algo? No, de que vamos a investigar la historia Ok. de y por qué se pervirtió y acabó en ser un hechicero, ¿no? Sí, terrible. Y Sí, digamos hermano. una advertencia, pues, bueno, el enorme privilegio de ser usado por Dios como profeta, pero la enorme responsabilidad, ¿no? Lean también Deuteronomio 18 del 15 al final, donde se habla, digamos, acerca de los profetas. 18, Deuteronomio de 15 al 18, final, 15 al ¿verdad? final. Ajá. ¿Sí? También, hermano, el, Sí, el segundo, segunda de Pedro, habla de él como una persona, pues como mal testimonio, ¿no? Porque lo pone con los falsos maestros. el error de Balaam, sí. Era eso, profetas que se desviaron. Y en ese caso, en el caso de él, todo empezó por dinero, por lucro. Sí. Entonces, sí, recórdanlo en toda la Biblia. Si ustedes buscan en un buen diccionario bíblico, va a hablarles acerca de Balaam. Y vean su vida y las enseñanzas que se derivan de ahí. ¿Ok? Entonces, Oiga, hermano, sí, sí, hermano. en el capítulo 9 es la primera celebración de la Pascua después de que salieron de Egipto. Hay algunas polémicas respecto de eso, pero lo que podemos decir es que ahí se celebró la Pascua. En realidad, la primera celebración de la Pascua, pues fue en el capítulo 12 de Éxodo, ¿no? En el 12 de Éxodo. O sea, esa fue la primera Pascua. Sí, en Éxodo Hay 12. un estudio muy interesante de cuando Dios le dice a Faraón que deje ir a su pueblo al desierto. Como que para nosotros el desierto tiene una connotación negativa, pero en el desierto es donde ocurrieron más milagros y Dios quería que los dejara ir Faraón al desierto para que les celebraran fiesta. Pero bueno, creo que aprendimos cosas importantes del libro de Números. Hagan su tarea para la próxima semana y comentaremos un poquito. Entonces, la próxima semana nos quedan 4 minutos. La próxima semana, las hermanas van a empezar con Deuteronomio. ¿Está bien? Sí. Hermanas, Sí. se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ya nos pusimos de acuerdo. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si nos despedimos con el canto que me gusta y que les compartí? Sí, hermano. Sí, ¿Cómo muchas gracias. se llama, hermano? Se llama The Love of Jesus, el amor de Jesús. El cantante es un cantante cubano-americano, Jason Álvarez. A mí me lo regaló este disco, primo Cuauhtémoc, cuando tenía poquitito yo de haberme convertido en 1980. Lo pongo y nos despedimos. Sí, Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Hermano. ¿Quién lo canta, hermano? Perdón. ¿Quién lo canta? The Love of Jesus, el amor de Cristo, de Jesús.
¿Pero quién dijo que lo cantaba? Jason Álvarez. Jason Álvarez. Jason Gracias. Álvarez, Jason. Jason Álvarez. Si lo buscan en YouTube y le ponen que tenga la letra, lyrics, van a ver la letra. Es muy bonita la letra. Jason Álvarez. Este hermano, antes de convertirse, era el compositor de Gladys Knight and the Pips. Dice, la sangre de Jesús lava más blanco que la nieve. Y si tú tuvieras faltas tan rojas como el carmesí, esa sangre te puede dar esperanza. Sí, dice, la sangre de Jesús te lava más blanco que la nieve. Y hay victoria en la sangre de Jesús. Y hay poder en su sangre. Gloria a Dios, ¿verdad? Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Yes, you do. Canto aleluya. Me dice mi esposo que tenía muchísimo que no lo escuchaba ese canto. ¿Cómo? Me dice mi esposo que tenía muchísimo que no escuchaba este canto. Ah, él lo conoce. Sí, lo conoce, ¿verdad, Michelle? Sí, así es, hermano. Yo ya lo había oído y no sé, me Qué recuerda, maravilloso. no, de ser niño. Sí, pues es de aquel tiempo. Lo trajo Cuauhtémoc en un viaje que fueron, no me acuerdo a dónde, a Dallas fueron, con Eleazar y ellos, y ahí estuvo Jason Álvarez. Y entonces Cuauhtémoc trajo algunos cassettes. Yo tenía uno, era un cassette rojo de carátula roja, y se lo presté a alguien y ya no me lo regresaron. Traía varias canciones. La semana que entra les pongo otro himno extraordinario de él. Yo lo escucho muchas veces en mis devocionales en la mañana. Ay, qué hermoso. Muchas gracias por compartir. Dios le bendiga, hermano Oscar. Dios les bendiga. Sí, gracias, Todos, hermano. Dios les bendiga. Hermana Sandy, Dios les bendiga. Así es. Dios les bendiga. Gracias, Hermana hermano. Sandy,